la Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y a otras naciones de Europa. Todo comenzó en 1774, cuando la monarquía absoluta, a cargo de Luis XVI, seguía ejerciendo poder en Francia. Por debajo del rey, se encontraban tres estamentos sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. Había una diferenciación social. La nobleza y el clero se reparten privilegios, pero el tercer estado se queda con nada. El clero posee el 0,5% de la población francesa. Era dueño del 6% del territorio francés y cobraba impuestos territoriales. La nobleza era el 1,5% de la población francesa. Ocupaban los altos cargos administrativos en el gobierno, ocupando al Parlamento y teniendo entrada a las asambleas de los estados provinciales. Por su parte, el campesinado posee el 98% de la población, sin tener beneficios, teniendo que pagar impuestos y trabajando para subsistir. La desventaja social era notable. El clero y la nobleza subsistían del trabajo e impuestos del tercer estado. Sin embargo, las ideas de la Ilustración influyen cada vez más en el pueblo francés. Los ilustrados penetran cada vez más con sus ideas y proyectos. Voltaire escribe el Tratado sobre la Tolerancia. Sostiene la teoría sobre la separación de poderes. Rousseau escribe el contrato social e impulsa los ideales democráticos. La cosecha de 1787 agrava la situación social del campesinado. La mala cosecha se agrava en 1788 y empeora la situación económica. Lafayette, un líder de la Revolución norteamericana, propone convocar a los Estados Generales. 5 de mayo de 1789. Los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles. El tercer estado aprovecha para reclamar por sus derechos y la injusticia social existente. Sin embargo, el tercer estado se encontraba en desventaja con respecto a los votos. El voto era el siguiente: uno por estado. El clero y la nobleza siempre se unían y triunfaban. El 17 de junio de 1789 los miembros del tercer estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional. Esta no representaría a las clases pudientes sino al pueblo en sí. Su primer acto fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, la monarquía cerró las salas donde ésta se estaba reuniendo. Los asambleístas se mudaron a un edificio cercano donde se jugaba un juego conocido como el juego de la pelota. Allí es donde procedieron con lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota. El 20 de junio de 1789. Prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Francia una nueva constitución. El 9 de julio la Asamblea se nombró a sí misma como Asamblea Nacional Constituyente. El 14 de julio de 1789. El pueblo saquea en busca de alimento, pero otra parte de él roba armamento. En busca de las municiones y de evitar la represión, el pueblo toma la fortaleza oriental de París. La fortaleza oriental de París, mejor conocida como la Bastilla, es tomada por el pueblo revolucionario. La violencia se
Versalles hacia el Palacio de las Tullerías, situado en París. 1791. Ante una nueva crisis, Luis XVI huye de París junto con su familia, pero es capturado. El pueblo, junto con Lafayette, lo acusa de traición. En 1792, el pueblo ataca el Palacio de las Tullerías. Luis XVI es ejecutado. George Hampton se convierte en el hombre con más poder en Francia. En 1793, juzgan y ejecutan a María Antonieta, la esposa de Luis XVI y hermana del emperador de Austria, lo que provoca que Austria le declare la guerra a Francia. Francia logra repeler los ataques, pero esto provoca una crisis económica, la que aprovecha Robespierre para dar un golpe de estado.